Ok, hoy vamos a iniciar a resolver ejercicios. Hemos visto primera y segunda derivada. De orden superior no necesariamente solo hasta segunda derivada. Puede haber tercera, cuarta, quinta. Eh, de hecho, hay unas cosas que se llama ecuaciones diferenciales. No se parecen a las que ya hemos visto, sino que allá es como quien dice, quiere encontrar una función que satisfaga con, qué decir, si tiene segunda derivada con esa, con la primera y que sea igual a otra cosa, puede ser así. Entonces, la derivada ahí se aplica y ahí se mezclan ambos términos que ya les había mencionado, integrales y derivadas. Pero, como les había mencionado, este tema no lo vamos a abordar porque ya es más avanzado. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Que vamos a seguir resolviendo ejercicios. Si yo les digo, el movimiento de una partícula está dado por x de t. ¿Por qué de t? Porque la partícula se está moviendo en el tiempo. Entonces, E igual a x a la 3 metros. Entonces, si usted hace una gráfica y se acuerda, sería más o menos algo así, ¿va? Entonces, miren, ¿cómo sería mi gráfica? Aquí sería tiempo versus desplazamiento. Que el tiempo es en segundos, miren, porque también está minutos, horas, años, días, y este está dado en metros. Y le dice el ejercicio, determine la velocidad la velocidad de la partícula en un tiempo t igual a 2 segundos. Y después les dice la aceleración también en un tiempo t igual a 4 segundos. En 4 segundos y en 2 segundos. Eso les está pidiendo. A ver, ¿qué harían ustedes? Se los voy a poner así como, yo me acuerdo que al principio no me entendían muy bien un estudiante, entonces les decía yo, ¿qué harían ustedes? ¿Lo resolverían? ¿Se pondrían a llorar o qué? Pero porque no me contestaban, por eso que les dije yo de llorar, entonces ahí más o menos les entró gracia. Pero en su caso, ¿qué harían para determinar eso? Recuerden que la fórmula de la distancia está dada como velocidad. No, sería así. La velocidad está dada como distancia en un determinado tiempo. Entonces, yo ya tengo un cambio en la distancia. Esto está dado en metros. Esto está dado en segundos. Entonces, si yo derivo mi desplazamiento, que es x de t, va a ser metros sobre segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidades tiene? Velocidad. Si yo derivo una segunda vez eso, me va a dar metros sobre segundos, metros sobre segundos al cuadrado.
¿Qué unidad, qué vendría a ser eso? Mi aceleración, ¿ves? Entonces, primera derivada sería velocidad. Segunda derivada sería aceleración. ¿Por qué motivo sería velocidad? Porque esta es una función que es de desplazamiento. No necesariamente siempre es velocidad o aceleración. Eso va a depender de qué aplicación esté tratando. Entonces, a ver, la derivada de x de t, ¿cuánto es? Si yo la determino. ¿Cuánto es la derivada de eso? De x a la 3. Ah, aquí corrijo. Como estoy mi incógnita es tiempo, sería t a la 3. Corrijan esto. Aquí que no me he acostumbrado tanto a trabajar con las x, que ya como que se volvió una costumbre. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de t a la 3? A ver, ¿qué está cambiando? Mi tiempo. ¿Está cambiando mi desplazamiento con respecto a qué? O sea, vamos a ver. Si yo inicio acá, yo me comienzo a mover en un tiempo, aquí, en un tiempo de sub 0. Pero en todo ese tiempo, si yo me moví, ¿a qué posición llegué? A un x sub 0, miren. Entonces, mi desplazamiento está cambiando con respecto a qué. Todo esto es mi desplazamiento, ¿eh? Y todo esto es mi tiempo. Entonces, yo estoy diciendo que estoy variando mi tiempo con respecto a t. Esto sería también x' de t. Entonces, ¿cuál es la variable que yo voy a derivar? ¿X o t? A ver, en este Funes, si me ayuda. ¿Qué variable voy a derivar? A ver, Génesis, si me ayuda. Dígame algo. Profe, es que me perdí, es que la señal aquí está bien mala, entonces a veces se le escucha muy entrecortado y se me sale. Y no sé. Que Jaslin, a ver. Algo, nada. Ambas son válidas. T. Correcto. Correcto, porque t es lo que está cambiando. Mi posición depende de esa t. Entonces, esta anotación que utilizan acá también simboliza derivada. La derivada de, ¿qué sería x de t? X de t con respecto a lo que está a la variable. Entonces, esto miren, la derivada de la función con respecto a la variable, miren. ¿Cuál es mi variable? Lo que me define todo, el tiempo. Porque mi función está dada en base a qué? Al tiempo. Entonces, x' de t, ¿cuánto sería? Esto también es igual a x, a x' de t, miren. ¿Cuánto sería eso? X' de t. Sería 3 veces t al cuadrado. Y sería metros sobre segundos. Las unidades. Ahora vamos a ver, me dicen la velocidad en t igual a 2 segundos. ¿Qué voy a hacer? Ok, x' lo voy a evaluar en 2 segundos. Es decir, cabe.
va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado y va a ser metros sobre segundos. ¿Cuántos 2 al cuadrado? A ver, jóvenes, me están sorprendiendo el día de hoy, pero no por buenas méritos. Entonces, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. Muy bien. ¿Y 4 por 3? 12. Entonces, la velocidad en un tiempo de 2 segundos sería 12 metros sobre segundos. Esto sería. Entonces, primero calculo que saco la derivada de manera general, ¿va? De ahí le evalúo en ese tiempo. Entonces, pues, de manera general, esa sería acá, ¿ve? Esto de aquí, ¿ve? De manera general. De ahí yo puedo determinar la velocidad, cómo va variando en tantos segundos. Pude haber dicho t igual a 3, t igual a 20 y así sucesivamente. Ahora, la aceleración. ¿Qué hago con la aceleración? A ver, jóvenes. ¿Qué hago con la aceleración? ¿Qué hago para determinar la aceleración? Derivo la derivada. Es decir, x' de t cuadrado. La segunda derivada sería esto, ¿eh? Ya tengo la primera derivada. ¿Cuánto es? 3t al cuadrado. ¿Me? Esta es mi primera derivada. Entonces yo quiero sacar la segunda, derivo. Entonces la segunda, x' de t, sería igual a 6t, miren. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué me piden, jóvenes? Ya encontré la función general. Me piden en t igual a 2 segundos y en t igual a 4 segundos. Ok. Si yo digo t igual a 2 segundos, sería x y prima de 2 sería 6 por 2, 12 metros sobre segundos al cuadrado. Para t igual a 2 segundos. Aquí le voy a poner una flechita, voy a poner punto y coma. Para t igual a 2 segundos. Ahora, para t igual a 4 segundos, cambia, miren, porque sería 6 por 4, eso es 24 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Tiene alguna duda, Luis? ¿Que tiene apagada la cámara? Elmer y Luis, ¿tienen alguna duda? Luis. Bueno, pues vamos a hacer algo que nos ha funcionado bien. Alumno que apague cámara. Unos 20 puntos. Entonces, vamos a dar hasta las 11:20. Si de 11:20 en adelante alguien apaga, sería eso. Bueno. Ok, ¿tienen alguna duda los demás? ¿Seguros y seguras? No hay problema en contestar. Profesor, no, y lo puede poner solo para copiar. Ahí está bien. Pueden de acá.
¿Que hasta el momento tienen dudas o no, jóvenes? No, profe. ¿Los demás? Nos había fallado la conexión. No, profe. ¿Cómo dice Elmer? No lo escucho bien. Que nos había fallado el internet. No entendimos la última parte de la explicación. No sé si la puede volver a repetir. Permítanme. Ok. ¿De qué parte no le entendieron? ¿Pueden ser más precisos? En la parte, después de la parte verde, ¿Después de qué parte? después de la parte verde, que está sucediendo los siguientes ejercicios. De acá. Sí, Casi no los logro escuchar a ustedes. Les escucha bien bajito. No sé si solo seré yo o si los demás lo escuchan bien. O sea, sí Yo no les escucho. escucho nada, profe. Es que le escucha bien bajito. Ok. Para determinar la aceleración es derivar la primera derivada. Entonces eso se le conoce como segunda derivada. Entonces mi primera derivada es 3t al cuadrado. Está de acá. Está mi primera derivada. Como a mí me la están pidiendo en t igual a 2 segundos, lo que hago es que voy a evaluar esta función. Donde va t voy a colocar 2 segundos. Entonces miren, 3 por 2 al cuadrado. Porque esta ya es la derivada. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y 4 por 3, 12. Entonces ahí está bien. Ahora, la aceleración yo la determino desde acá, ¿men? Desde aquí. Aquí determino mi aceleración. Porque la aceleración es la segunda derivada. Entonces, para determinar la segunda derivada, tengo que derivar yo la primera. Entonces, tengo que hacer un buen trabajo en la primera, porque si hice un mal trabajo en la primera, significa que mi segunda va a estar mala, pero esta está buena, entonces, ahí no hay problema. Ok, mi función es 3t al cuadrado. Ok, es una polinómica. Este 3 sigue normal. Este 2 viene a bajar a multiplicar este 3. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Y a ese t le restamos, a ese t cuadrado le restamos una unidad. 2 menos 1 es 1. Entonces solo queda t. ¿Qué es esto de acá, ve? Sería así, ve. 3 por 2 por t a la 2 menos 1. Que esto es igual a 6t, miren. Y de ahí, pues, como me lo piden en t igual a 2 segundos la aceleración y en t igual a 4 segundos, entonces, para t igual a 2 segundos son 12 metros sobre segundos cuadrados. Para t igual a 4, 24 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, nuevamente solo evalúo. Eso sería todo. ¿Tienen dudas, consultas? Bueno, por hoy no vamos a aplicar esto porque cada quien sabrá sinceramente si está poniendo bien su interés y si no, pues en el examen se va a anotar. Entonces, y ahí sí no hay remedio, joven. Ahí sí, cada quien, como dicen, va a salvar sus notas. Ok,
Hay algo que también se llama derivada de orden implícita, pero de eso vamos a verla ya para el próximo parcial. Vamos a ver un poco de optimización. Otra cosa más. Ustedes indirectamente ya habían trabajado con la derivada, indirectamente. No sé si ustedes acuerdan cuando graficaban ecuaciones cuadráticas, funciones cuadráticas. ¿Cómo era la forma de la forma de una ecuación cuadrática, de una función cuadrática? ¿Cómo era? ¿Así? ¿O así va? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la derivada? Con la derivada sacamos máximos y mínimos. Pero eso lo vamos a ver si nos queda el chance próximo parcial. Entonces, ¿qué pasa? En la cuadrática, ustedes conocían un punto como vértice, ¿va? ¿Se acuerdan? Entonces ese vértice estaba dado como x igual a menos b sobre 2a. Pero miren, ¿ve? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la fórmula, de forma general la expresión para una cuadrática? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ese era su y. Si ustedes derivaban ese y', les quedaba 2 veces a por x más b, ¿va? Si igualaban a 0 todo esto, miren, despejar para x, les quedaba menos b sobre 2 veces a. Entonces, este era su coordenada en x para el máximo. Su coordenada en y dependía de evaluar f de menos b sobre 2a. Entonces, ustedes ya indirectamente ya habían como la expresión lo amerita, ya existe la fórmula para el máximo. Ya con las polinómicas cambia porque no hay una fórmula como tal, entonces se tiene que aplicar la derivada. Entonces, en ese sentido, ya habían hecho uso de la derivada acá, ¿ves? No sé si se recuerdan de eso o no. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Consultas? ¿Ya habían terminado de copiar acá? ¿O le faltaba? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer una más. Así me gustaría que ustedes la trabajen. Sería p de x igual a... ¿hicieron el de tarea o no? ¿O tuvieron problemas? Todavía no lo he asignado. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita. Habíamos dejado este, ¿va? Entonces yo les voy a pedir la segunda derivada. Determinen la segunda derivada de ese. Trabajenla ahorita. Si tienen alguna duda, pues me consultan y yo les atenderé. Yo voy a estar acá. Profe, yo ya la tengo. ¿Cuánto le dio? La segunda derivada me dio a 2x de e elevado a la x. ¿Y la primera? La primera derivada 2x de x. Pero así, deja raíz cúbica de e a la x. B, raíz cuadrada de e a la x. Sí, porque lo que hice fue la raíz expresarla diferente, como que si estuviera multiplicando. Bueno, lo que hice fue poner entre paréntesis la e elevado a la x, todo eso al cuadrado. No, es a Después un de, medio. ¿cómo? Es a un medio es.
Ay, es cierto. Entonces sí, entonces ese fue mi... Ese Cuando- ahí fue donde me equivoqué. Por eso yo le preguntaba que si tenía alguna duda. Y pues de ahí se aplica una propiedad de que si usted tiene esta propiedad, usted tiene A elevado a la M a la N, eso se puede expresar como A a la M por N. Entonces esto le va a quedar E a la X sobre 2, mire. Entonces ya ahí deriva eso, aplica regla de la cadena y hace lo que tiene que hacer. Entonces resuelvan el ejercicio. ¿Resolvieron ya el ejercicio?
¿Logró resolverlo, Génesis? ¿Logró resolver el ejercicio? ¿Lograron resolverlo los demás? ¿Cuánto les dio el resultado? ¿Cuánto les dio? ¿El resultado? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, jóvenes? Jóvenes. No lo he terminado yo. Ok. Roberto, ¿cuánto le dio? X sobre 2 de E. Y no sé si este sería negativo, pero sería X sobre 2 también. X sobre 2. Ok, vamos a ver, miren. Primera derivada. Ya hemos dicho que esto era mi f de x, ¿no? Por esto, porque primera raíz la podemos expresar como a un medio. El argumento es esto. Entonces de ahí aplicamos esta propiedad. N es un medio y M es X. Entonces un medio por X es X sobre 2. Entonces, si nosotros determinamos la primera derivada de eso, es E a la X, la función normal, por la derivada del argumento. Es decir, X sobre 2, la derivada de eso. ¿Cuánto es la derivada de X sobre 2? A ver, jóvenes. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Es polinómica? ¿Sí o no? O vaya, creo que esto, vaya. ¿Es polinómica, sí o no? Jóvenes. Y voy a preguntar. Jarlin, ¿cuál es la derivada de X sobre 2? Es que como usted me aparece de primera, entonces en mi cuadrito, entonces por eso es. Vaya, vamos a preguntar del último al primero. Génesis, ¿cuánto es X sobre 2? Génesis. Denzel, ¿cuánto es la derivada de X sobre 2? Elmer y Luis, ¿cuánto es la derivada de X sobre 2? Elmer, Roberto, la derivada de X sobre 2. Disculpe la bulla, pero X sobre 2. No, o sea, la derivada de esa expresión de X sobre 2. Creo que sería, tengo que utilizar la fórmula aquella de F por B, la derivada de F por G, ¿verdad? No, ahí la trata como una lineal, la derivada de una lineal. Una polinómica. Bueno, yo pensaba que seguía dando lo mismo. Es que sí se aplica regla de la cadena, pero a todo esto, miren, a todo esto, déjeme elegir un color. A todo esto. Pero ya esta derivada
Ya está directa. Ya hemos trabajado, joven. Va, x sobre 2, yo lo puedo expresar como un medio por x. ¿Cuánto es la derivada de un medio por x, jóvenes? ¿Qué habíamos dicho de la derivada de una lineal? Que era siempre ¿qué? El coeficiente, jóvenes. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de x? Un medio. Entonces sería un medio por e a la x sobre 2. Ya está la primera derivada. Pero a mí me piden ¿qué? La segunda. Entonces, miren, la segunda sería derivar todo esto, ¿ve? Y aquí pues faltan estos. Ahí. Entonces, si yo aplico la segunda, ese un medio sale, porque no estaba, se aplica otra propiedad. Aquella que decía, yo tengo u de x, y si yo tengo una constante c por x, esto es, u' de x es igual a c por x'. Entonces sería un medio, y nuevamente por esta derivada de x sobre 2. Pero ¿cuánto habíamos dicho que era esta? Un medio, ¿va? Entonces da un medio por un medio de e a la x sobre 2, miren. Entonces la segunda derivada sería un cuarto de e a la x sobre 2. Entonces, ¿tienen dudas, consultas? Jóvenes, acompañen hielo. ¿Sí le había dado, Roberto? Sí, solo que yo no había sustituido el 1. Yo siempre lo seguía expresando como x. Se dice que entonces tenía un cuarto por x, e a la x sobre 2. No, yo decía que tenía x cuarto de elevado Pues sí, o sea, un cuarto por a la x. x es x sobre 4, pues, lo mismo. Pero esa x no iría, entonces ahí solo es pequeño detalle. ¿Los demás les había dado así? Nada, nada. Ya que si dependiera de ustedes un factor de vida determinar esa derivada, ya no los tomaríamos en cuenta. Bueno, qué bueno que no dependemos de eso. Porque no, hubiera sido una catástrofe. Bueno, pues entonces realicemos otro. Eh, Vamos a ver este, miren, este se ve agradable. Yo les digo g de x de e a la seno de x, todo esto al cuadrado. Determine la primera derivada. ¿Cuánto sería? A ver, jóvenes. ¿Cuánto sería la primera derivada? Cuando son exponenciales, copiamos todo esto normal, ¿va? Entonces sería e a la seno de x al cuadrado. De ahí derivamos el argumento, es decir, esto de acá. Y vamos de lo que abarca todo
hasta el último argumento. Entonces, aquí hay una ¿qué? Aquí hay una cuadrática, solo que está compuesta con otra función. Entonces sería la derivada de eso. ¿De qué? Del seno de X. Voy a expresar de otra manera para que me sigan la idea. ¿Sí ve? Y aquí no es Z, es cuadrado, jóvenes. Entonces, voy a borrar mejor. Miren, entonces ya tendré yo mi G' de X o me falta aún seguir derivando. Me falta seguir derivando, ¿va? Lo de color anaranjado. Entonces, si yo derivo, ¿quién abarca quién? ¿El seno de X abarca todo o ese cuadrado abarca todo? ¿Cuál de las dos sucede primero? El seno de X, creo. Cuando me refiero a abarca, significa que envuelve, pues. Entonces, ¿quién está dentro de quién? ¿El cuadrado está dentro del seno o el seno está dentro de ese cuadrado? El seno está dentro del cuadrado. Muy bien, el seno está dentro del cuadrado. Entonces, miren, aquí es donde yo quiero que se recuerden, ¿ve? Ahí recuérdenla como una cuadrática. No se compliquen. Si quieren, si les dificulta ver esto, llamen a H, sea H igual al seno de X, ¿ve? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Sacar la derivada de esto, ¿ve? De H al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de eso? Una polinómica. Solo que H depende de X y obviamente está en base al seno, ¿va? Entonces sería 2 veces H, ¿va? Por H'. ¿Quién es H? El seno de X, jóvenes. Entonces, si ustedes hubiesen derivado esto, hubiera sido igual a 2 por el seno de X por la derivada de H, miren. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Entonces, miren, ya determinaron todo, ¿eh? Hicieron la parte que les correspondía. Miren. Esto sería su primera derivada. Yo les digo, diviértanse con la segunda. ¿Qué harían? Complicado el asunto. Tendrían que aplicar esta propiedad, miren, una propiedad que es asociativa en la multiplicación. Es decir, el producto de A por B por C, yo lo puedo expresar como A por el producto de los otros dos. O A por B y por el producto del tercero. Entonces, si ustedes hacen, van a tomar esto como una primera función. Permítanme. Esto como una primera función, todo eso, de E a la seno de X al cuadrado, y de ahí todo esto como una segunda función. Y de ahí se van a dar cuenta que van a ir derivando y derivando, se va a hacer largo el asunto, y aquí cuando apliquen esta derivada van a tener, bueno, aquí creo yo que ya está accesible. Entonces, si quieren, hagámoslo. Entonces, miren, No puedo copiar esto. cópienlo, pues. Hasta el momento lo están entendiendo, jóvenes, sean sinceros.
Este último sí lo entendí. No sé, pero ustedes casi no les escucho. O sea, sí les escucho, pero no logro percibir, discernir el sonido, o sea, percibirlo bien. Entonces a la larga como que no los escucharan. Sí le entendimos, pero al último, al último. Pero para llegar al último, primero hay que iniciar con el primero. Este ahí está el No, detalle. al último ejercicio que hemos hecho. Ah, bueno. Ok, entonces miren, ve, si nosotros hacemos eso, vamos a considerar a seno de x al cuadrado como una función y ese producto, 2 seno de x por coseno de x, bueno, ese 2 puede salir. Hay que hacer esa aclaratoria. Entonces, si nosotros hacemos la segunda derivada de x, ese 2 puede salir, va. Quedaría así, ve. E a la seno de x, todo esto al cuadrado, por el seno de x, por el coseno de x, miren. Entonces, como yo les comentaba, esto yo lo voy a agarrar como esto, de acá. Esto, todo esto de acá, lo voy a tomar solo como A. Voy a aplicar esa propiedad. Es la propiedad asociativa de la multiplicación o del producto. Ok, ese 2, si yo derivo, puede salir, va. Puede salir de la derivada. Entonces, en ese sentido no lo voy a considerar. Ok, esa es la derivada de un producto, ¿va, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos eso, sería e' de x, sería 2, la derivada del primero, es decir, e seno de x, todo esto elevado al cuadrado, prima, por esto, más lo de verde, sin derivar, y pues aquí incluir esto de corchetes, porque ese 2 va a multiplicar a todo eso. Sería e a la seno de x, todo esto al cuadrado, por la derivada de ese producto. Aquí es donde yo les decía, miren que van a tener que volver a derivar ese producto. Entonces ahí es donde se va a hacer más largo el asunto. Ok. La primera parte pues ya la tenemos, ¿sí o no? Esto. Sí, va, porque la calculamos acá, va, en el paso anterior. Entonces solo sustituir todo esto de acá, miren. Aunque no nos parezca agradable, pero ya lo hicimos, pues. Entonces, e' de x queda 2. Ese 2, si quieren, ya lo introducimos. Aquí iría e a la seno cuadrado de x por 2 seno de x por coseno de x más y e a la seno cuadrado de x. Y aquí faltaría derivar esto, ¿me? Entonces, ¿qué sustituimos nosotros? Vamos a ver, creo que faltó. Sí, faltó. Vamos a mover esto acá. Miren aquí donde yo les digo de que comienza lo divertido. Porque comienza ya a estar incluyendo términos tras términos. Se vuelve largo el asunto. Eso es lo que yo quiero llegar. Y pues ya sustituimos esto, ¿va? Pero también teníamos esto, miren, operando. Entonces, por seno de x por coseno de x. Esto ya podemos simplificarlo, ¿sí va? Es seno al cuadrado de x. Este 2 por 2 da 4. Y aquí quedaría seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Ahí ya está simplificado. Entonces solo faltaría calcular la derivada de ese producto. Que aquí sería más 2e a la seno cuadrado de x
por la derivada de este producto, que si ustedes lo hacen sería la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno por coseno de x más la derivada del coseno sería menos seno. Entonces quedaría coseno cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. En resumidas cuentas, porque sería la derivada del seno es coseno. O sea, sería la derivada de este por este más este normal por la derivada de este, ¿va? Entonces la derivada del seno es coseno. Sigo copiando este coseno de acá a acá, miren. Sería este de acá. La derivada de este sería esta, ¿ves? Vamos a ver. No, sería la derivada. Esperen, vamos a volverlo a hacer. Hay que llevarle prisa. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Mejor lento y seguro, jóvenes. Entonces sería coseno de x por coseno de x más la derivada del coseno es negativo seno. ¿Ven? Entonces sí lo teníamos bien. Entonces esto, simplificando, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y ya. Entonces aquí vamos a sustituir esto. ¿Ven? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y esta es mi segunda derivada. ¿Ven? Agradable segunda derivada. Por eso es que yo les digo que se vuelve más, en cierta parte, llevar un buen orden.